Hola, somos Joaquín y Ariel. de Habitánica y estamos acá para ayudarles a cuidar sus plantas. Hoy vamos a ver el Epipremnum aureum, o como lo conocen todos, el pothos. Decidimos empezar con esta planta porque es una de las más fáciles de cuidar, apta para principiantes y se adapta muy bien a todo tipo de ambientes, lugares oscuros, lugares luminosos, interiores y exteriores. El pothos viene de Asia y miren cómo es en realidad en su hábitat natural. Generalmente estamos acostumbrados a ver el pothos en macetas chiquitas y que cuelgue, pero el pothos en su hábitat natural trepa hacia arriba usando los árboles como soporte y se vuelve con unas hojas gigantes, y esa es la clave para que ustedes también puedan tener unos pothos gigantes. Tienen que tener algún apoyo a donde treparse. Bueno, nosotros teníamos este pothos en la otra casa. Como pueden ver, acá en el tallo tira todas estas raíces aéreas, que es con lo que, si vos lo tenés apoyado en una pared, se empieza a agarrar ahí. Siempre cuando está agarrado es cuando tira las hojas más grandes, porque después cuando ya empieza a no tener la guía o la pared o el árbol con lo que se agarra, empieza a tirar cada vez las hojas más pequeñas. Así, ven que, no sé si lo alcanza a ver allá, Sí. lo grande de esta hoja que nació cuando estaba agarrado, y ahora que no está agarrado cada vez van siendo más chicas las hojas. Pero como no todos podemos tener pothos gigantes en la casa, les vamos a mostrar cómo, dependiendo del espacio donde lo tienen en su casa, cambia la forma del pothos. El pothos es perfecto para empezar si no tenés ninguna planta porque se adapta a cualquier lugar. Hasta lo podés tener en agua, como este que tenemos acá. Tira estas raíces más blancuzcas, que son raíces adaptadas para el agua, y una vez que tira bastante raíces de esta, lo podés trasplantar a la tierra para que siga creciendo en tierra. Y también a estas las podés reproducir súper fácil. Buscas alguno de estos tallitos largos, cortas, y de donde están estas raíces que ahora son aéreas van a salir las raíces que se van a fijar en la tierra. Así que ya saben cómo robarse pothos la próxima vez que se crucen con alguno. Bueno, y después tenemos este otro acá, que fíjense ustedes, este ha crecido en un lugar donde tiene mucho menos luz que este. Fíjense lo verde que está, y como con el tallo más grueso y fuerte, y este está como mucho más blanco, porque justamente lo que tiene el pothos es que se adapta. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que si a este pothos, que lo tenían en un lugar con poca luz, lo pasan a un lugar donde tiene más luz, lo que va a pasar es que estas hojas están adaptadas para menor cantidad de luz. Entonces muy probablemente pierda estas hojas para lanzar nuevas que se parezcan más a estas que están adaptadas para un lugar con más luz. En cuanto al riego, esta planta por suerte aguanta a esos dueños que por ahí medio que se olvidan. Realmente tiene que pasar mucho tiempo para que esta planta se te muera por falta de agua. De todas formas, recuerden que esta es una planta tropical, entonces mientras la puedas regar siempre con frecuencia, va a estar mucho más linda y le va a gustar mucho más. Algo que tienen que tener en cuenta es que por ahí, si ustedes en su casa tienen un lugar con mucha luz, no pongan el pothos en ese lugar. Aprovechen ese espacio para alguna otra planta que realmente necesite esa cantidad de luz. Al pothos lo van a poder poner en algún lugar donde no tenga tanta luz, pero preferible, si ustedes quieren tener varias plantas, aprovechar esa luz para alguna otra que realmente lo necesite. En cuanto a las plagas de estas plantas, nunca hemos tenido al menos ningún problema de pestes con esta planta. No, la verdad que no. Así que se la banca bastante en lo que es plagas esta planta. Por eso también es buena para que empiecen con esta planta. Porque todo el mundo la tiene, o sea que pueden conseguirse un gajito de cualquier lado. Se banca las plagas, no hace falta. Podés ser descuidado en el riego. Bueno, llegamos al fin. Espero que les hayan servido nuestros consejos. Esto es nuestra experiencia con el pothos. Dejen en los comentarios si tienen alguna otra duda con respecto a esta planta y aprovechen para dejarnos qué otra planta les gustaría que hiciéramos. Abrazos virtuales para todos. Y hasta la próxima. Bye.